Muy bien. Siguiendo con nuestro tema, entonces, habíamos hablado acerca del restaurante y aquí nuevamente nos aparecen las definiciones de un restaurante. Acá vamos a encontrar algunas frases que como todo área empresarial busca, ¿verdad?, favorecer y llamar la atención. Entonces acá dice, una frase recogida de un Nuevo Testamento será fundamental para el concepto de restaurante. Es decir, o sea, solamente cambia, ¿verdad?, el sentido a cual se refiere. Regularmente el marketing, que ya ustedes van a investigar también para la siguiente semana, se va a basar de todo lo que en un momento determinado puede explotar y llevar a cabo en relación a, a dar a conocer su marca, su estilo, su diseño, su producto, su empresa, el servicio que usted ofrece, el servicio, las cualidades, las ventajas y desventajas que presenta como tal su producto. Entonces, en este caso dice, venid a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Pues definitivamente, ¿verdad? Dijimos en su momento que restaurante es restaurar. Entonces dice, dicha frase estaba inspirada en los evangelios que corresponden a Marcos 28. Dentro de esta situación, pues vuelvo a repetir, muchas personas se valen, ¿verdad?, de encontrar algunas situaciones de cómo presentar en un momento determinado su marca, su origen. Yo estaba viendo en un centro comercial el anuncio de una pizza X de acá de Quetzaltenango y lo que hacen es que, en el estadio, acá en Quetzaltenango, pues, el de la pizza, ¿verdad?, se prepara y empieza a colocarse su uniforme y todos sus implementos, y empiezan a preparar la pizza, ¿verdad? Y empiezan los jugadores a combinar el balón mientras él está preparando la pizza. Entonces, ¿qué hacen? O sea, están combinando, por ejemplo, un deporte y están, combinando la promoción de su comida. ¿Qué hace esto? Definitivamente vamos a encontrar, ¿verdad? Que el que es aficionado va a decir, bueno, yo voy a comprar la pizza X porque, o sea, apoya a nuestro equipo, ¿verdad? O sea, estamos llegando a un cliente determinado con un fin determinado. Entonces acá pues en este caso, ¿verdad? Vamos a encontrar que el hombre necesita alimentarse, necesita nutrirse y que la palabra restaurante significa restaurar como tal. Tenemos que el origen de la palabra restaurante, el concepto restaurante proviene del francés restaurant. Se utilizó por primera vez en una taberna que vendía sopas y dentro de la frase en latín dice venite ad me vos qui Stomacho laboratis et ego vos. En este caso, dice, se utiliza a modo de eslogan en el muro de la entrada de este negocio en castellano, podríamos traducirlo. Venid a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? Algunos se valen de ciertas situaciones para poder hacer una promoción como tal. En el siglo VIII, refiriéndonos a la comida que se ofrecía, en este caso un caldo de carne, como algo restaurativo, podemos encontrar en el término castellano el mismo francés que utiliza como restaurante. Algunos pronuncian restaurant, otros pronuncian restaurant y otros tenemos como restaurante, así, en el idioma castellano. Tenemos en cualquiera de los casos el término restaurant se extendió rápidamente, per- perdón, se extendió rápidamente en Europa y en el siglo VIII y comenzamos ya a ver nosotros, por ejemplo, casas establecidas en donde se vendía la comida con el fin de ayudar en los tiempos, por decirlo así, ¿verdad? De comida a los trabajadores. En este caso tenemos la historia del primer restaurante. Dice, antes ya existían
tabernas, mesones, posadas, como lugares públicos donde los viajeros podían descansar, comer y beber. Estos espacios no tenían mesas individuales ni mantelería y la vajilla utilizada era básica. Tampoco disponían de una carta de variedad de comidas. Nosotros hemos podido observar en algunas películas o series, por ejemplo, este servicio en donde literal, o sea, la taberna es un cuarto y no hay todas las comodidades que hoy en día podemos encontrar en ciertos restaurantes. Entonces, el fin primordial era así como hablábamos en lo que corresponde, por ejemplo, a los hoteles. Hay por estrellas y hay un hotel básico, que, o sea, tiene una cama que es el fin primordial, o sea, descansar, dormir, pernoctar ahí, hasta ahí. Y lo mismo pasaba antiguamente con el restaurante. En este caso era comer y beber para satisfacer la necesidad que podía tener un viajero. Aquí dice, será Boulanger quien en su local de la calle de Paulies de París ofrezca aún un servicio modesto, la posibilidad de comer en mesas individuales, una carta con alguna variedad de estacionalidad de platos y horarios de almuerzo y cena. El plato principal ofrecía a sus comensales, se basaba en caldos variados que ciertamente eran restauradores. Cuando nosotros hablamos de caldos, estamos hablando de las sopas, ¿verdad? Regularmente hablaba a la vez anterior un chef y decía, que cuando se sumergen todos los alimentos entre agua, estos tienden a soltar sus nutrientes, sus esencias, sus aromas y sus sabores, y que lo que viene en sí a generar, o sea, esa restauración de la que nos habla es el líquido que se consume, porque no solo, aparte de generar una llenura, también genera lo que es una hidratación. Es lo que realmente nosotros entendemos como esa restauración que se habla. Dice, fue el pionero en el servicio de restauración. Años más tarde, con Antonio, conde de Provenca, abrió su propio restaurante y establecería en su libro L'Art du Cuisiniere las normas del arte culinario. Y Jean Atelme, quien frecuentaba el restaurante, él destacaría los 4 requisitos claves en este negocio. Primero, ellos ya están hablando de algo más cómodo, un ambiente elegante, servicio amable, cocina superior y una bodega selecta. Bueno, definitivamente algunas personas buscamos para comer un ambiente que sea agradable, donde no exista demasiada bulla y tampoco demasiado silencio, sino sea algo estable como tal. Y claro está, otra situación, ¿verdad? Que la persona que me vaya a atender, pues me atienda de una forma cortés, si bien no espero del todo una reverencia, pero al menos que sea cortés. Tenemos que existe una cocina superior en cuanto al desligarse de lo básico que presenta, pues cualquier otro lugar, ¿verdad? Y luego una bodega selecta, es decir, que todos los insumos, todos los elementos, todo lo que se vaya a utilizar dentro de la cocina, pues cumpla, ¿verdad? Con un estándar de calidad en donde los alimentos que se van a emplear para la preparación y la cocina pues sean los más selectos, ¿verdad? Es ahí donde entonces entra esta parte, una cocina superior, porque entonces ya no estamos hablando, ¿verdad?, de comidas comunes y corrientes, sino la preparación de algo especial como tal. El arte, dice, la restauración, íntimamente relacionado con la historia de Francia y uno de los motivos por los que este negocio se multiplicó por las tierras galas, los encontramos en la propia Revolución Francesa. La proclamación de la República terminó con el empleo de los cocineros que trabajaban para la nobleza. Ello puso que continuar ejerciendo su profesión tuvieran que abrir sus propios establecimientos. Recordemos que con la Revolución Francesa
se rompieron muchas situaciones, muchos paradigmas, muchas hegemonías, muchas situaciones en donde vino a favorecer en cierta forma la sociedad y en otra, ¿verdad? Lo que pasó con estos cocineros. Al ya no tener trabajo, al ya no tener empleo, pues tuvieron que abrir ellos sus propias cocinas. A eso se refiere esta parte de lo que nosotros estamos hablando en cuanto a la palabra restaurante. También tenemos otro origen etimológico. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del origen etimológico, ya estamos hablando directamente de dónde proviene la palabra y cómo está compuesta la palabra. Entonces dice, el prefijo re indica hacia atrás y encontramos en palabras como reparar, volver a parar, recitar, volver a citar, representar, volver a presentar. Entonces también está conjugado con un verbo estare, que es parar, estar en pie. Encontramos en las entradas de restar, resistencia y reestable, y su sufijo que tiene ente, agente, él hace la acción como detergente, gerente y tolerante. Por lo tanto, la composición entre re, entre estare y en ente, vamos a encontrar que restaurante, su terminación ente vuelve a re para estar a los caídos de hambre. Entonces, reparar a todas estas personas que en un momento determinado, no sé, después de una jornada de labores, después de un proceso, necesitan alimentar el organismo. Ahora ya sabemos un poco más entonces sobre esta palabra restaurante y de lo cual proviene y cómo en un momento determinado, o sea, la palabra restaurante engloba en un momento determinado ese quehacer dentro de una cocina. Las características de un restaurante pues van a ser variadas, van a ser en un momento clasificadas según la necesidad que tenga la persona de establecerlas. Aquí entonces vamos a tener una variante en donde según las estrellas que tenga, si es que está dentro de ese rango de clasificación, pues vamos a tener diversas características. Si no tiene, por ejemplo, un rango de estrellas, sino solamente se dedica tal cual a lo que es restaurar, ofrecer, por ejemplo, la comida, pues también va a tener sus propias características. Nosotros hemos visto en clases anteriores la clasificación que tiene un restaurante, por ejemplo, de los tenedores, ¿verdad? Dijimos que va de mayor a menor. Entre más tenedores tenga, pues es de mejor categoría, su servicio es el superior, el óptimo y la calidad establecida, ¿verdad? En todos sus rangos. Entre menos tiene, pues solamente cumple con los requisitos básicos de brindar esa alimentación de la cual nosotros estamos hablando. Y hay otro que ni siquiera va a estar en el rango, ¿verdad? Porque en Guatemala nosotros podemos observar esa situación. Nosotros en Guatemala, por ejemplo, observamos que en cada esquina hay venta de algo. No sé, venta de chéveres, de papas, de pollo, de enchiladas, de toda clase de comida. A veces en la misma tienda, venden artículos de consumo diario, más comida, más tortillas. Los días jueves es típico en Guatemala que sea este día de paches, ¿verdad? Nosotros aquí en Quetzaltenango dice un meme, ¿verdad? O sea, aquí en Quetzaltenango solamente existen los paches, pache de arroz y pache de papa. En otros lugares, pues les llaman tamales, ¿verdad? Pero nosotros aquí el tamal es el tamal de masa tal cual, ¿verdad? O sea, sin nada, sino simplemente la masa ya procesada de lo que corresponde al nixtamal. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que en Guatemala existe variedad de ventas de comida habidas y por haber. Y máxime cuando se trata de, no sé, este,
golosinas, entremés, nosotros le llamamos boquitas, ¿verdad? Que en un momento determinado sabemos que en un lugar venden, plátanos rellenos, pupusas, etcétera. Pues esos lugares solamente ese es su fin primordial, vender. O sea, no le están ofreciendo a usted una mesa, no le están ofreciendo a usted una carta, mucho menos le están ofreciendo una silla, un ambiente agradable. Es un poco gracioso establecer esta situación porque, o sea, están en la calle, literal. Es más, podría estar hasta en compañía de algún perro, ¿verdad? Entonces, esta situación solamente cumple esta fase de lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? O sea, restaurar, llenar a la persona, llenar su organismo, venderle algo para que sacie el hambre, tal cual, hasta ahí. Entonces, ellos pues no están dentro de un rango de clasificación, ¿verdad? Más que lo que nosotros podemos observar como venta de comida. Entonces, por eso es de que las cualidades van a variar, van a ser determinadas, vuelvo a repetir, según el ambiente que nosotros encontremos. Si alguien, por ejemplo, los de acá de Quetzaltenango, si alguien ha tenido la oportunidad, por ejemplo, usted puede observar en el mercado de acá de Quetzaltenango, en el centro, en el mercado de la democracia, tanto dentro del mercado como fuera, pues hay lugares de venta de comida. Adentro usted puede encontrar pequeños comedores y afuera usted encuentra infinidades de ventas de carretas, de personas con pequeñas mesas vendiendo comida. Entonces, el fin ahí, en este caso, vuelvo a repetir, es solamente, ¿verdad? Vender comida. No es que usted tenga una comodidad tal cual, ¿verdad? Hemos observado a muchas personas que a veces por el trabajo y el desplazamiento, pues compran su comida y van y en un bus van comiendo. No es esa situación de calidad, sino en este caso estamos hablando de la necesidad del organismo de poder satisfacer esa necesidad del alimento. Entonces, con estas ideas nosotros vamos a entender que el fin es solamente alimentar, satisfacer la necesidad fisiológica que tiene el organismo de consumir un alimento. A eso se refiere. Entonces no hay características que podamos observar, características que nosotros podamos emitir en juicio de higiene, de orden, de ambiente y cuestiones como esas, definitivamente no las podríamos establecer. Es más, hay personas que no les importan esos estándares y son, personas que van y vienen en ese ambiente. Mientras que un grupo determinado, pues ya establece, ¿verdad? Esos parámetros y busca dónde comer, porque comer en ese lugar, o sea, ya ahí se está buscando características y parámetros establecidos según su gusto y según su estilo. Entonces vamos a encontrar, les decía al inicio, algunas características de lo que es el restaurante. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. No, señor, de mi parte. Muy bien, gracias. Katy, No, señor. muy bien.